Muchas gracias a todos. Laura, ¿nos escuchas bien? Sí. Agradecerte, Laura, porque de verdad hemos estado juiciosos preparando este tema y Laurita muy juiciosa, acompañándonos en este proceso. Va a ser corto, pero pues esperamos que sea de mucho provecho para toda la audiencia. Entonces, comenzamos. Laura, ¿cómo percibes como tu rol de reasegurador que se encuentra actualmente el comportamiento del mercado colombiano? Pues por supuesto en el ramo de cumplimiento y desde la perspectiva del reaseguro. Pues primero, yo veo que es un mercado maduro y con productos desarrollados y operando por varios años. El producto está aceptado por el mercado, distinto a otros países como Brasil, que tienen pocos productos desarrollados y aceptados por las autoridades, que prefieren todavía las garantías bancarias. También el mercado colombiano tiene suscriptores con mucha experiencia y conocimiento del ramo, que no es necesariamente lo que vemos en otros países donde el producto es muy nuevo. También hay otra cosa que para mí, que noto en el mercado, que cuando hay necesidad para reaccionar sobre cambios solicitados del producto, los afianzadores trabajan conjuntos para asegurar que los cambios no afectarán el producto de una manera negativa. Y yo creo que esto también está ayudado mucho por Fasecolda también. Gracias, Laura. Oscar, ¿algún comentario adicional? Yo haría énfasis especialmente en lo que decía Laura frente a la calidad de los suscriptores que tiene el mercado colombiano, que son además muy reconocidos en toda la región, pero también adicionar de los retos que vemos nosotros del mercado colombiano, ¿no? Acabamos de ver el informe de siniestralidad por año de suscripción, que a propósito, muchas gracias, es algo que el mercado verdaderamente necesita y obviamente se puede ver algo muy retador. Y ahí es donde yo creo que vamos a tocar varios puntos durante la conversación de qué quisiera ver el mercado reasegurador y obviamente es el máximo objetivo también del mercado asegurador, cómo autorregularse y cómo lograr encontrar esos mínimos para no llegar a esos niveles de siniestralidad. Gracias, Oscar y Laura. Y te pregunto, Oscar, dando un poco de continuidad a tu comentario, y es, entonces, ¿cuáles son esos principales factores que influyen en el apetito de los reaseguradores frente a los riesgos de cumplimiento en Colombia? Pues, para nosotros, actores fundamentales, ¿cuáles son, cómo definirías cuáles son esos principales factores para definir el apetito? Bueno, arrancaría inicialmente por la gente, o sea, el ramo de cumplimiento, obviamente, no somos solamente nosotros los tomadores de riesgo, es un ecosistema vivo que hace que tenga los resultados que nosotros ojalá esperáramos que fueran mejor que lo que vimos en esa gráfica. Pero hay que arrancar, obviamente, por el pilar principal de todos, la gente, la calidad de los suscriptores que tiene el mercado colombiano, nuevamente, es excepcional. Y ahora necesitamos dar el paso siguiente para llevarle esos resultados que sean sostenibles en el tiempo. Bien, pongámoslo así. Segundo, frente al mercado, definitivamente los reaseguradores vemos un gran potencial. Sigue con una dinámica muy interesante que podría ser aún mejor, obviamente. Con los niveles de tasas técnicas adecuadas al riesgo, el mercado colombiano podría fácilmente duplicarse o incrementarse en un 70%, que es lo que por lo menos desde la visión Munich Re nosotros estimamos que a nivel global, obviamente, es ese gap que existe entre las tasas que pueden existir en el mercado colombiano y lo que nosotros vemos en otros mercados de Latinoamérica. Otro punto súper importante son, pues como en todo, obviamente, hay compañías con procesos muy bien establecidos, muy profesionales, con estudios de ingeniería previos, seguimiento a las obras, análisis de riesgo, scoring, y es algo que nosotros apetecemos mucho y que hace que el mercado reasegurador esté
presente en el mercado colombiano. Producto, lo dijo ya Laura, producto muy desarrollado, muy aceptado dentro del sector público y privado, y eso definitivamente es algo que es nuevamente positivo desde la percepción de nosotros los reaseguradores. Y no dejo, por último, el tema de altísima transparencia y alta calidad de la información. En las compañías colombianas vemos suficiente información, información de muchísima calidad, información con mucho detalle para lograr entender el modelo de negocio de cada compañía, y eso también valoramos muchísimo del mercado colombiano. Gracias, Oscar. Bueno, resalto temas importantes como que claramente no es un mercado emergente. Yo creo que es un mercado que se disfrutan mucho los actuarios porque tenemos suficientes números para entender muy bien pues la realidad del mercado. Adicionalmente, nosotros sí vemos, Oscar, y lo vemos cada mes en las cámaras, cómo suben los expuestos de manera significativa, y esto claramente nos lleva a pensar que si nos comparamos con países como Brasil o México, como ustedes lo han dicho, probablemente podemos ser un país mucho más representativo porque, y todos lo sabemos, nosotros estamos en medio de una contratación estatal que no concibe una póliza sin una póliza de cumplimiento. Ustedes van a Brasil, y a mí me llamaba la atención cuando estuve visitando a los colegas, se movían mucho más por temas de cauciones judiciales, pero no había un tema normativo de exigencia de que tenía que haber una póliza de cumplimiento respaldando cada contrato estatal y mucho menos particular. Entonces, de aquí resalto, no somos un mercado emergente y probablemente sí, claramente tenemos mucha oportunidad de negocio, porque lo vemos inclusive en el incremento de expuestos, en un tema tarifario mejor seríamos un mercado mucho más representativo. Laura, desde tu experiencia en América Latina, ¿qué buenas prácticas podrían adoptar las aseguradoras colombianas para fortalecer la sostenibilidad del ramo de cumplimiento? Pues, y una de las cosas que quiero decir es, yo recuerdo en una época cuando había una tasa como mínima entre un acuerdo entre las compañías, y en estos 18 meses yo creo que todos ganaron mucha plata, las afianzadoras, los reaseguradores, y yo no creo que esto es la respuesta. Porque yo creo que muchas veces si hay tasas mínimas terminaron en ser tasas únicas. Pero para mí lo que esto muestra es que hay una insuficiencia en las tasas. Y las tasas no hay suficiente prima para cubrir los siniestros. Y si miramos, por ejemplo, la siniestralidad promedia de la región es como 25%. Si comparamos con lo que hay en las tasas, los siniestros en Colombia, es una diferencia sustancial. En Brasil, yo tengo clientes que tienen una tasa de siniestro promedio de 10%. También en Argentina, donde hay una economía como destruida por años, la siniestralidad es mucho más baja que vemos en Colombia, y yo creo que esto es algo que tenemos que mirar y ver cómo podemos cambiar eso. Y yo creo que esto es como un tipo de autocontrol o autoanálisis del riesgo de la tasa. Gracias, Laura. Y Oscar, ¿de pronto alguna otra? Sí, adicionaría, yo creo que hay dos grandes pilares que son drivers de la sostenibilidad. Obviamente, los precios técnicos en función del riesgo. Un gran paso es este ejercicio que acaban ustedes de mostrar, porque es absolutamente evidente, ¿no? Yo creo que, o sea, tener esas siniestralidades del 70% promedio para poderlas igualar al promedio del mercado latinoamericano, pues requerirían las tasas del doble de las que tenemos hoy en día.
Pero luego hay otras variables adicionales, ¿no? Que son alicientes, porque Colombia también se caracteriza por altísimas deducciones, casi inexistencia, o bueno, por lo menos existen, pero no contragarantías que permitan la verdadera recuperación. El porcentaje de recuperación en Colombia es bastante bajo. Y luego, por supuesto, todas las otras variables de seguimiento de riesgo que obviamente propenden en la disminución de la siniestralidad. Ahora, digamos que llegamos a 2 puntos, ¿no? Autorregulación o algo de regulación. Yo creo que sí, o por lo menos desde nuestra perspectiva sería bueno llegar a, no he podido leer el convenio de buenas prácticas que hablaba hoy el doctor Gustavo, creo, pero sería interesante tocar algunos de estos temas, ¿no? Temas mínimos en manejos de reservas, en manejos de contragarantías, un approach verdaderamente técnico de cómo hacer el ramo sostenible en el tiempo. Gracias, Oscar y Laura. Pues claramente nosotros sabemos que de manera relevante el tema de contragarantías y como suscriptores creo que es el mayor input donde hacemos un gran análisis financiero, por supuesto, pero al final qué tan confortables terminan siendo las contragarantías y qué tan efectivas las podemos volver. Eso también son cuestionamientos que si lo abordamos en este panel probablemente nos podemos demorar mucho tiempo más, pero claramente el tema de contragarantías es fundamental aparte y yo considero que este análisis nos permite tener una vista de helicóptero porque obviamente en la autonomía de todas las compañías de seguro y todos los actores que nos respaldan, pues si nosotros vemos nuestro pedacito probablemente yo defino pues según la suerte que me ha sucedido, pero es un ramo de cola larga y ustedes como reaseguradores sí que saben que hay ciclos y que a todos en algún momento nos va a llegar. Entonces esta vista helicóptero sí que nos va a permitir decir en algún momento si yo, por muy buena suscripción que tengamos, porque lo acabamos de decir, o sea, puedo tener el mejor contratista, la mejor contragarantía, pero finalmente puedo tener la afectación de un siniestro que no tenía que responder, pero que me tocó responder. Entonces, yo creo que vamos por esa línea y adicionalmente el tema de la autorregulación, estos ejercicios sí que nos ayudan mucho en la autorregulación. Perfecto. Y para ti, Oscar, teniendo en cuenta que el mercado es de todos y no solo de las aseguradoras cedentes, ¿cuál es ese papel de los reaseguradores en el mercado colombiano y qué reflexiones y autoevaluaciones podríamos recibir desde el punto de vista reasegurador? Porque nosotros, como compañías de seguro, sí que nos interesa mucho cómo nos ven nuestros reaseguradores, cómo nos respaldan, cómo en una renovación, se me salió, pues se me fue el reasegurador porque considero que no era rentable para este año y yo creo que el mensaje es, esto es un ramo de todos y todos tenemos una corresponsabilidad en el mismo. Bueno, tú tocas, Catherine, yo creo que un concepto que es absolutamente importante. O sea, el mercado somos todos, ¿no? Y todos los que estamos sentados acá, son aseguradores, reaseguradores, intermediarios, ajustadores, los que hacemos que este lindo ramo sea sostenible en el tiempo. Y sonaría pues muy simple, ¿no? Todos lo sabemos, es cómo tomamos las herramientas para que esos aprendizajes del pasado no nos pasen en el futuro. O sea, y aquí llegamos al quid del asunto, autorregulación o manejo del ciclo o lo que queramos llamar, que se ha fomentado desde la perspectiva del reasegurador, por supuesto. Nunca el mercado colombiano se ha quedado sin acompañamiento del mercado reasegurador, pero yo creo que sí han habido cosas que han cambiado. O sea, obviamente se llevó al estrés máximo el resultado del ramo de cumplimiento y eso de alguna forma hace que el mercado reasegurador se parta en dos. Siempre tiene acompañamiento, pero de pronto la calidad del panel, del security que tiene una aseguradora se va deteriorando también con el tiempo entre los reaseguradores que deciden mantener el apoyo a condiciones que, si se hace un estudio técnico, pues claramente van a ser estos, deficitarios, y reaseguradores que escogen a quienes van a acompañar los mejores clientes, igual que los aseguradores, obviamente, manejo del ciclo, los mejores clientes y con cuáles podemos aguantar ese embate que vamos a recibir con seguridad. Y aquí obviamente empiezan a entrar diferentes ópticas que el asegurador nunca puede perder de vista.
el asegurador con sus clientes y nosotros con las cedentes, que algunas veces obviamente existe un acompañamiento de esos contratos porque hay una visión más holística de diferentes líneas de negocio, o una visión de largo plazo que estratégicamente se acompaña a un cliente, como nuevamente como el sector asegurador, pensando en el largo plazo. Pero definitivamente lo vivimos en el pasado. Hubo contratos y vivimos un momento del mercado colombiano en donde había mucho estrés para lograr colocar algunos contratos de reaseguro. Y definitivamente ese panel de reaseguradores cambió sustancialmente durante esa época. Ahora, pues obviamente miramos el presente y el futuro. Todo lo que, yo creo que lo que conversamos en los anteriores puntos son los claves hacia el futuro. ¿Qué es lo que vamos a hacer juntos como mercado de seguros para hacer que sea sostenible? Para tener condiciones técnicas, en mantener unas condiciones técnicas que permita que los contratos se coloquen, mantener paneles de reaseguro muy robustos y las compañías puedan operar sin ningún inconveniente. Gracias, Oscar. Laura, ¿algún comentario adicional? Sí, Sí, en la última presentación estaba pensando en algunos comentarios sobre cómo la siniestralidad más alta está en las obras del Estado y que los contratistas, los afianzadores, todos están pensando que ellos están haciendo todo lo mejor para tener un éxito. Entonces, para mí, estoy pensando que quizás también hay una necesidad de hablar con el beneficiario, porque y quizás todos trabajar conjunto con la idea de cumplir la obra y no de reclamar o la póliza. Y sí, yo sé que Colombia no es un mercado de primer requerimiento y yo creo que quizás puede hacer eso, trabajar todos conjuntos y quizás esto puede ser una opción porque muestra algo si la siniestralidad más alta es con el Estado. Y quizás esto es donde hay una necesidad de hablar más con ellos y buscar una manera de cumplir y no reclamar. Gracias, Laura. Y yo creo que nosotros desde Fasecolda sí que tenemos ese rol de como gremio mover y llegar hasta las entidades estatales y donde vemos también ciertos temas mucho más de poder dominante que otros. Gracias. Y finalmente una pregunta que me gusta mucho para los dos, para Laura y para Oscar, es ¿qué tendencias globales están observando en el ramo de cumplimiento que podrían trasladarse al mercado colombiano? Pero asimismo, ¿qué buenas prácticas y qué referencia del mercado colombiano podríamos llevar hacia los otros mercados? Laura. Yo quiero decir que sinceramente veo que es un mercado muy desarrollado con muy buenas prácticas, hasta que en algunas compañías la cantidad de las pólizas emitidas en un mes es impresionante. Y la verdad es que nosotros hemos tenido clientes de otros países que van a visitar nuestros clientes en Colombia para ver cómo hacen el negocio, cómo pueden emitir tantas pólizas en un mes. Entonces, esto es algo que creo que el mercado debe ser muy orgulloso de eso. Y entonces, yo creo que si quizás ustedes están mostrando otros países, otros afianzadores de eso, quizás ellos pueden apoyar a ustedes en también tratar de reducir siniestralidad y hacer otras cosas también. Muchas gracias, Laura. Y Oscar. Apoyo completamente lo que dices, Laura. Yo creo que fue una buenísima sorpresa, tengo que decir, pues estoy en el mercado latinoamericano, pero no global, de entrevistar a algunos colegas y ver cómo el mercado colombiano está desarrollado. Realmente hay más cosas para mostrar del mercado colombiano
hacia afuera que de afuera hacia el mercado colombiano. Y por supuesto, hay algunos productos y algunos desarrollos específicos en otros mercados, pero que son de ese mercado, que realmente no se ajustarían al mercado colombiano, pero sí muchísimas cosas que hacemos bien en el mercado colombiano y que podrían exportarse para otros mercados. Bueno, muchas gracias, Laura, Oscar. Me encanta terminar con este punto y recoger como algunas palabras claves. El mercado colombiano claramente no es un mercado emergente, es un mercado que por el contrario puede ser referente y yo creo que aquí también incluyo a nuestros colegas intermediarios y corredores que de verdad que nosotros las compañías de seguro decimos es que son muy creativos. O sea, aquí no hay nada que no se quiera cubrir y eso me parece muy bueno porque finalmente nosotros estamos cumpliendo el rol del mercado reasegurador, estamos respaldando todas las necesidades que hay del mercado. Entonces es una oportunidad infinita de cómo todos trabajamos para que este mercado pueda seguir siendo referente. Me llevo el tema, por supuesto, y no solo yo, creo que toda la audiencia, de cómo la siniestralidad es un input muy importante en el índice combinado de todos. El llamado a la autorreflexión, por supuesto. Cuando hablabas de regulación, yo creo que eso es y sobre todo el ramo de cumplimiento de Colombia sí que es regulado y normado, sino díganme los colegas todo lo que nos ha tocado hacer recientemente con todos los temas de agrupaciones, o sea, reservas por grupo económico y todas las acumulaciones, y la super sí que está muy pendiente del mercado colombiano, no se mete en temas de tarifación claramente por la libre competencia, pero yo creo que, por ejemplo, todos sabemos, estamos a puertas de que llegue la NIF 17 y eso nos va a traer otros retos, y aquí la invitación es a que todos estos comentarios muy valiosos de este panel, agradecerle a Laura y a Oscar como representantes pues, del gremio de reaseguradores, todo el respaldo que ustedes nos dan, que nos referencien muy bien, pero la tarea de nosotros también como no solamente aseguradores, sino todo el gremio general del mercado colombiano, seamos más profesionales y conscientes de que podemos pasar momentos difíciles, estamos en un mercado muy blando, y en los mercados blandos es donde más se requiere la paciencia, la consistencia, y estos son los inputs que nos llevamos para la jornada de hoy. Muchas gracias a los dos, a todos, por su atención, y dejo el protocolo para Fasecolda, no sé qué sigue. Creo que el almuerzo, creo. Le voy a pedir a nuestros panelistas que no se retiren todavía, que nos queden 5 minuticos aquí por si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que quisiéramos ampliar o que quisiéramos desarrollar. Entonces, agradecería si alguno de ustedes levanta la mano y tenemos la oportunidad pues, de aprovechar a nuestros panelistas para que nos puedan contestar sobre estos temas. Acá tenemos una pregunta. Gracias. Sí. Buenas tardes ya. Laura, un gusto saludarte, y Oscar, apreciando mucho la presencia aquí también. Hay por lo menos uno más que vi a Adriana Nariño hace un rato. Y digamos, siguiendo la línea de la corresponsabilidad que tenemos los asistentes a este maravilloso evento, nosotros, digamos, como fuente esencial de que el negocio se mantenga en el largo plazo, y hablando no solamente de una estructura estrictamente tarifaria, sino el desarrollo de la línea que permitiera que, como lo decía Oscar, tal vez tener el doble de primas y llegáramos rápidamente a poder tener niveles de tarifa que llegaran a ese marco. ¿Cuáles serían las acciones conjuntas que pudiéramos emprender para que ese desarrollo en un marco general de competencia pudiéramos desarrollarlo y pudiese ser relativamente sencillo evolucionar en esa tendencia que permitiera que el negocio tuviera unos mejores números en el mediano plazo? Bueno, si te parece bien, Laura, yo arrancaría por lo que es absolutamente objetivo, ¿no? Y el primer paso es esto que acabamos de ver. O sea, teniendo una nota técnica, pues no hay que ser actuario para saber cuál es el resultado, obviamente, del combine, ¿no? Si existe una nota técnica detallada
Tenemos siniestralidades últimas por cada uno de los productos y se segmenta un poco más. Y también conocemos las deducciones y lo que pagamos aquí en Colombia de intermediación y nosotros de comisiones de cesión. Yo creo que ahí está una buena parte de la respuesta, ¿no? Yo creo que un ejercicio técnico del gremio para llegar a esos mínimos que permitan la sostenibilidad del ramo, creo que el mercado ya tiene la información para hacerlo y no necesita del mercado reasegurador. En otras cosas, por supuesto que sí, esa transferencia de conocimiento y de buenas prácticas de otros países que seguro ustedes ya conocen con absoluto detalle, es como poco a poco se van decantando esas variables importantes de tarifa, pues que ya existe la información para hacerlo, para llegar a esos mínimos por producto y luego obviamente involucrar la parte de riesgo específico de cada uno de los proyectos contra garantías y yo diría que con un correcto estándar mínimo de manejo y actualización de reservas, yo creo que llegaríamos a un primer paso muy bueno para el mercado colombiano. Muy bien, gracias, Oscar. No sé si Laura quieres complementar. Sí, yo creo que es necesario que todos trabajamos conjuntos y no es que los reaseguradores pueden causar el cambio en el mercado. Yo creo que tienen que empezar por adentro y yo creo que si no vemos que el mercado va a mejorar, como Oscar comentó anteriormente, por parte de reaseguro vamos a ver que va a tener menos y menos oferta de reaseguro para el país también. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere formular otra pregunta? Aquí adelante el doctor Otoya, por favor. Un saludo para todos. Laura, un saludo desde acá, la pronta recuperación de tu señora madre. Oscar, muchas gracias por acompañarnos. Yo quería hacer una reflexión y una pregunta. La reflexión en relación con las notas técnicas, la del mercado haciéndole un backtesting, como dicen los técnicos, no da. Para que cada uno haga su propio proceso de autorreflexión con nuestra propia nota técnica, pero la del mercado ya lo vimos y está comprobado por los actuarios, no da. Una siniestralidad del 70%, las cuentas son sencillas, como decía Oscar, evidentemente el combinado, y no hay un resultado financiero del portafolio de inversiones que recoja la pérdida que está acumulada y que nos mencionaba también en la presentación Daniela, de esos 300.000 millones de pesos que se quedaron pendientes en las pérdidas que tuvimos anteriores. La pregunta en relación con las calificadoras. En Colombia no es obligatorio estar calificado y las calificaciones que tienen los reaseguradores para el registro del REACOEX. Quería preguntarles a ambos qué pudieran compartir en relación con la experiencia de otros países en relación con el tema de calificación. Si eso pudiera ser un factor, si fuera obligatorio, ¿qué pasaría? ¿Cuál deberían ser eventualmente las consideraciones que las compañías debemos tener al momento de seleccionar el panel de reaseguradores y el rating de los reaseguradores? Gracias. Adelante, Laura. Yo, por ejemplo, en países donde tenemos clientes que no tienen calificaciones y tienen muy buen resultados, es un buen mercado. Entonces, para mí, no veo que esto es necesario. Sí entiendo bien la pregunta. Sí, de acuerdo, Laura, en la perspectiva de las cedentes, pero también en la perspectiva de los reaseguradores. Yo creo que también si los reaseguradores, los con las mejores calificaciones, sí, yo creo que esto también
es importante y si no estoy equivocada, los superintendentes en algunos países requieren que los reaseguradores tienen una calificación mínima también. Oscar. Perdón, José Miguel, no soy un experto en este tema, pero creo que viene dentro de la misma normativa de IFRS 17, ¿correcto? De la calificación de las reservas, por así llamémoslo, frente a la calidad del reasegurador, al riesgo de crédito asociado a la potencial insolvencia del reasegurador. Y definitivamente esto es algo, nuevamente sin ser un experto, que debería ser tenido en cuenta, porque en últimas el efecto de un ciclo blando prolongado, obviamente es el deterioro del panel de reaseguros y con los efectos que tiene frente a los estados financieros de la compañía, ¿no? Que potencialmente en el futuro podría tener. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. De esta manera terminamos este maravilloso panel. Laura Jensen, muchísimas gracias por acompañarnos. Ella es la directora general senior para América Latina de Navigators Re, a Oscar García, gerente senior de clientes para América Latina de Munich Re, y por supuesto a Catherine Amaya, presidente de la Cámara Técnica de Cumplimiento. A ellos un fuerte aplauso, por favor, y muchísimas gracias.